Perfecto, Estamos. muchas gracias. De Perdón nada. por interrumpir, siga. Sí, lo que pasa es que no tengo Ana y no voy viendo mientras estoy hablando, estoy navegando acá con... a ver, estamos. Bueno, a ver, agrego a los UDG. Tenía abierto acá. Bueno, ahí los UDG ya te agregué. Bueno. Structurizer. Bueno, entonces ustedes ya bajaron lo que es Structurizer, ¿bien? Sí, profe. Lo que tengo, digamos, es el Structurizer básico, abierto, con un proyectito que está todo vacío. Nosotros lo que vamos a tratar de ver es cómo resolver un ejercicio básico, ¿bien? Con las herramientas elementales. Entonces, la herramienta elemental que van a poder encontrar para todo algoritmo, que se usa un montón, pero es muy básica, es el rectángulo. ¿Bien? El rectángulo se usa para marcar tres cosas. Cuando yo quiero ingresar datos, cuando yo quiero mostrar datos y cuando yo quiero calcular. ¿Bien? Que todo cálculo conlleva una asignación. ¿Bien? Nosotros, en lo que es programación, lo que vamos a trabajar siempre es con lugares de memoria. ¿Bien? Los lugares de memoria, nosotros vamos a arrancar de lo básico, a ver. Lo que podemos pensar a la memoria de la máquina o la memoria nuestra misma, como ustedes quieran imaginársela, no importa la forma que tenga, sino el modo de trabajo. Es siempre el mismo. Nosotros tenemos una memoria limitada, tanto en la máquina como nosotros mismos. ¿Bien? La forma de representar eso, ese tamaño, esa memoria, es a través de casilleros. ¿Bien? ¿Cuántos casilleros? Y bueno, yo me puedo imaginar que todos estos casilleros son
mi memoria. O en todo caso, la memoria de una compu, es lo mismo. Tengo todos estos casilleros disponibles. ¿Bien? Yo lo voy a pintar de un color como para que se pueda entender mejor. Entonces, ¿qué hace la máquina? Dice, bueno, la memoria de la máquina es toda esta. Bien, yo necesito ingresar algún dato. Bueno, ese dato no puede estar en el aire, ¿bien? Tiene que estar almacenado en la memoria. ¿Para qué? Para que la máquina lo pueda procesar, lo pueda trabajar, lo tenga disponible. Lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros no recordamos los números o las cosas que nos dan, es como que están hablando a la pared, ¿bien? Pues si a mí me dicen, sumame el número 13 y 7, y yo digo, ¿qué número me dijiste que sume? El 13 y el 7. Y digo, ¿y qué número me dijiste que sume? No, no lo estoy reteniendo. Si yo no te retengo esos números, Eso me nunca pasa. los voy a poder sumar. ¿Bien? Entonces, el hecho de retener el número para poderlo trabajar, ¿bien?, implica que yo estoy usando mi memoria. Yo quizás no me dé cuenta que lo estoy guardando en el cerebro. Eh, repensar o de retenerlo, mejor dicho, no voy a poder nunca sumar esos dos números. La computadora sucede lo mismo. Yo todo dato que le dé a la computadora va a pasar a la memoria. ¿Bien? Entonces, la memoria de la computadora internamente se maneja con direcciones. Usted imagínense que cada casillero de estos es un lugar donde yo puedo guardar algo. ¿Bien? ¿Cuántas cosas? Una sola cosa. Cada casillero tiene lugar para guardar una sola cosa. Por lo tanto, si a mí me dicen, ¿querés sumar el número 17 y 3, por favor? Bueno, yo te doy el 17 estará ahí y el 3, no sé, lo meterá por acá. Vamos a ponerlo por acá abajo. ¿Se entiende? Pero una vez que los almacenó en memoria, recién ahí puede trabajar con esos valores. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa en la máquina? Y la máquina, una vez que lo registró a esos valores, para poderlos usar, tiene que poder direccionarse a esos lugares. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si no le dice, bueno, búscame el número 17, pero quizás yo acá tengo otros valores guardados que también son o representan al número 17. ¿Y de dónde vienen? Y vienen de otro programa, de otra aplicación que esté trabajando y esté utilizando esas direcciones de memoria. ¿Bien? Nosotros tenemos que trabajar con este lugarcito y con este. O mi programa va a tener que trabajar con este lugarcito de memoria y con este. Entonces, ¿cómo hace un programa para diferenciarse de otro dentro de la memoria? Y le da una dirección a cada casillero. Entonces, este casillero puede ser que se llame, vamos a suponer, num A, y este otro casillero se llame num B. ¿Bien? Entonces, si yo quiero sumar el primer número que me dieron con el segundo número que me dieron, ¿qué debería hacer yo? Agarrar y decirle, lo que esté en num A, sumale lo que esté en num B. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, ¿Seguro? Sí, sí, re bien. Yo no voy a poner nunca 17 más 3. ¿Bien? En programación eso no lo hago. ¿Por qué? Porque si no, si yo haría eso, siempre estaría trabajando con un programa que me suma el 17 y el 3. Obviamente, yo quisiera algo más que permita a mí. A ver, creo que se me fue en el audio. Está bien. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago sumar el 17 con el 3, mi programa siempre va a sumar 17 y 3. Va a ser un programa muy poco útil. Imagínense una calculadora que siempre suma los mismos números. Entonces, la forma de trabajar o de realizar ese o de resolver ese problema es trabajar con los lugares de memoria. Entonces, si yo quiero un programa
que siempre me sume un número con otro, lo ideal sería trabajar de esta manera. ¿Bien? Trabajar con los casilleros de memoria, no con los números en particular. ¿Por qué? Porque yo de esta manera, si hago un programa que sume lo que hay en el casillero A con lo que hay en el casillero B, si yo cambio los valores del casillero A y del casillero B, mi programa siempre va a estar dando el resultado correcto. ¿Bien? De esta otra forma, siempre estaría dándome 17 más 3, que no es el objetivo. El objetivo es que sume dos números cualquiera. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto. ¿Seguro? Sí, sí, Voy a profesor. ver el chat, porque eso es importante. Generalmente uno, si trabaja así, es porque no alcanzó a captar el concepto de memoria. ¿Bien? Entonces siempre estaría trabajando con constantes. Al trabajar con constantes, siempre me va a estar dando el mismo resultado. En cambio, al trabajar con lugares de memoria, o dicho de otra manera, con variables, tengo la flexibilidad de poder sumar números diferentes. Entonces esta calculadora sí me sería útil a mí, porque me permite sumar cualquier tipo de números, mientras que esta otra no, porque siempre me va a dar como resultado 20, o sea, 17 más 3. Voy a ver el chat, a ver qué me están poniendo acá. Uy, no puedo ver el chat. Acá. Sí, bueno. Entonces, después, por ahí más adelante, o en Laboratorio 1, cuando ya trabajen con la programación en sí, van a ver que estos nombres de estos casilleros que yo marqué acá son nombres que a mí se me ocurrieron darle a esos casilleros. ¿Bien? Pero internamente la máquina trabaja de otra manera. Para ella, este casillero de acá de memoria no se llama num-a, sino que tiene una dirección que puede ser expresada en hexadecimal como algo así. ¿Bien? Esta es una dirección de memoria. ¿Bien? Este otro casillero que está acá va a tener esta otra dirección de memoria. Este casillero que está acá abajo, vamos a ponerla acá, va a tener otra dirección de memoria. ¿Bien? Entonces, cuando yo programe, cuando yo trabaje, voy a estar haciendo referencia a estos nombres, a estos, vamos a suponerle, alias, que a mí se me ocurren ponerle, para no estar trabajando con direcciones de memoria que son números muy complejos. Yo posiblemente no entienda después, vamos a suponer, hoy resuelvo un problema, mañana quizás me olvide de qué tengo guardado en AAEF0107, pero sí me voy a acordar si yo programo utilizando los alias o los nombres que a mí se me ocurren. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar, siempre que programe, nombres representativos. Vamos a suponer que yo a este cálculo o al resultado lo quiero guardar en algún lugar. Y bueno, yo a eso lo podría expresar así. ¿Bien? ¿Qué dice acá? Dice que el resultado que yo obtenga de sumar lo que hay en num-a más num-b me lo guarde en otro casillero que se llama total. Entonces yo por acá voy a tener seguramente un casillero que se llama total, y ahí adentro voy a tener el resultado de sumar lo que hay en num-a y num-b. ¿Se entiende? Entonces, yo cuando le dé nombres a los casilleros, para no tener que trabajar con estas direcciones horribles, voy a tratar de darle nombres representativos. Entonces yo ya sé que en este casillero que se llama total, ¿qué voy a tener adentro? Y el total. ¿Bien? En este casillero que se llama num-a, ¿y qué voy a tener? Bueno, y el primer número. ¿Y el segundo número en dónde va a estar? Y en num-b. ¿Se entiende? Son nombres más representativos que me va a permitir a mí, en programas grandes,
entender mucho más fácil que si yo me manejo con estas direcciones de memoria horrible. Pero internamente tienen que tener en cuenta que la máquina trabaja con direcciones, pero es un problema de ella. ¿Estamos hasta ahí? Por lo tanto, cuando vayan a hacer algoritmos y trabajen con lugarcitos de memoria, no le pongan de nombre, no sé, Z, vamos a ponerle sub, porque este nombre, vamos a suponer acá, yo lo debería, en vez de total, que ya no existe, ponérselo acá. Pero yo, a medida que vaya avanzando en el programa, quizás no entienda qué es sub. Tendría que ir a ver de dónde obtuvo su valor. En cambio, si yo uso un nombre representativo, un nombre que a mí me dé a entender qué es lo que tiene, me va a facilitar la tarea de programar y después el día de mañana de hacer el mantenimiento ese que les había explicado. Entonces, siempre que tratemos de trabajar, vamos a usar nombres de casilleros o nombres de variables, que es lo mismo, que sean representativos, que yo leyéndolo me dé cuenta qué es lo que tiene adentro. ¿Se entiende alguna pregunta con eso? Perfecto, profe. ¿No? Por ahora todo claro. Bueno. Entonces, ahora vamos a tratar de hacer un algoritmo que me refleje esta operatoria. Me dan dos números, hago la suma y la presento. ¿Dónde la presento? Y bueno, la puedo imprimir, mostrar por pantalla, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo arranco? Arranco con esto que es el structurizer y yo acá lo que voy a hacer es tratar de incorporar las herramientas que me permiten a mí ingresar datos, hacer cálculos y mostrar. Esa herramienta, que es lo que les decía hoy, es rectangulito. ¿Bien? En el rectangulito tendría que poner qué es lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer, ¿qué es? Tomar dos números, vamos a suponer num A, num B, y a esos números guardarlos para poderlos representar en algún lugar. ¿Bien? Fíjense que si yo vengo acá, tengo num A más num B y lo guardo en total. ¿Bien? Ahora, si yo esto lo dejo así, estaría resolviendo parte del problema, pero el problema entero no. ¿Por qué? Porque lo primero que yo voy a preguntar, en caso que ustedes hagan esto, es de dónde viene num A y num B. Y ustedes me van a decir, y son lugarcitos de memoria. Y bueno, bárbaro, pero ahí adentro, ¿cómo se metieron los datos? Porque de alguna manera, este 20 y este 5 tuvo que haber llegado a num A y a num B. ¿Cómo lo hacen? Y me lo dieron. Bueno, entonces a ese proceso de dártelo también lo tenemos que poner. Y ese proceso de que te lo dan, a esos datos, tiene que pasar antes de que yo lo sume. ¿Bien? Entonces yo acá voy a tener que poner ingresar num A, coma, num B. Entonces, bien, ¿qué quiere decir esto? Y bueno, que primero me van a ingresar un valor que voy a guardar en num A y otro valor que voy a ingresar en num B. Seguidamente a eso, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esos valores y los voy a sumar. Bien, ¿y qué va a pasar? Y lo guardo en total. Total es otro casillero, bárbaro. Pero yo, hasta que no muestre el resultado que obtuve, eso queda dentro del casillero. Por lo tanto, va a quedar acá, ahí encerrado, el 25 va a estar escondido ahí, pero el usuario no lo va a conocer. Para que el usuario lo conozca, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que mostrar lo que hay guardado en dónde. En total. ¿Por qué en total? Porque total es el que contiene la suma de esos dos números. Entonces, este algoritmo
Fíjense que es muy cortito, la única estructura que usamos es el rectángulo y es el que me permite hacer las 3 operaciones básicas. Ingresar datos y guardarlos en la memoria, hacer un cálculo y una asignación, quiere decir que estoy asignando, que estoy guardando el resultado en algún lado, y estoy mostrando el resultado que obtuve. Este algoritmo entonces es muy cortito, pero me permite solucionar el problema de ingresar 2 números y mostrar su suma. Si ustedes quieren el enunciado sería ese. ¿Estamos alguna duda ahí? No, profe. Todo perfecto. Seguro, seguro. Había algunos que me decían que les costaba mucho, pero ¿esto lo entendieron esta parte? O por lo menos hasta donde llegué hoy. Sí, se Sí, entiende profe. bien. Sí, sí. Sí, sí. Sí, se entiende perfecto, gracias. Ok, bueno, entonces, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es ahora, una vez que entendieron esto, es darle variantes, como para que ustedes tengan un abanico más grande en el caso de resolver otro tipo de problemas. ¿A qué me refiero con eso? Es que nosotros tenemos formas de trabajar para resolver este algoritmo y en problemas más grandes, o sea, a medida que los algoritmos se vuelvan cada vez más complejos, va a haber más variedad o más formas de resolver el mismo problema. Por ejemplo, vamos a suponer que, bueno, yo les había dicho que un algoritmo es una secuencia de pasos que resuelven un problema. Entonces vamos a suponer que yo vivo acá, vamos a ponerme ahí, y tengo que llegar ahí. Yo vivo acá y tengo que llegar acá. Entonces, una manera, ¿cuál sería? Sería caminar hasta allá. Vamos a cambiar de color. Y bajar esas cuadras para llegar al destino que a mí me interesaba. Y otro que esté conmigo puede decir, no, mira, yo no haría ese camino, sino que yo tomaría otro. Bueno, entonces este me dice, mira, yo haría así, yo vendría por acá, haría esto ahí y llegaría acá. ¿Bien? Son 2 maneras de llegar al mismo lugar. ¿Bien? Uno va a decir, bueno, mira, yo acá camino más que este otro, o al revés, o va a decir, no, mira, este camino es más cortito, pero voy a pasar por lugares más peligrosos, así que me conviene ir por este otro lado. Pero en todo caso, ambos algoritmos, por ejemplo, este que me dice anda a la derecha 4 cuadras y baja 7, vamos a suponer, es otro algoritmo totalmente diferente a este. Entonces, nosotros lo que vamos a tratar de buscar o de evaluar es, primero que se cumpla con el objetivo, es llegar acá. Y una vez que ustedes hicieron un algoritmo que cumple con el objetivo que es llegar ahí, es tratar de ver qué tan eficiente es ese algoritmo. ¿Bien? Entonces, nosotros no solo vamos a corregirles si ustedes hacen un algoritmo que cumple con lo pedido, sino vamos a tratar de ver cómo cumple. Y a medida que los algoritmos o los enunciados sean más complejos, va a haber más variedad de soluciones. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque a uno de ustedes se le puede ocurrir este caminito, a otro se le va a ocurrir este de acá abajo. ¿Bien? Y quizás a otro se le ocurra hacer otro tipo de camino, ir para atrás, volver. Entonces, hay un montón de soluciones y a medida que el algoritmo se vaya aumentando en complejidad, más variedad de soluciones. ¿Bien?
Ustedes van a tener que encontrar entonces una solución que resuelva el problema y que a la vez sea eficiente. ¿Bien? ¿Se entiende? Si Sí, no se profe. Sí, entiende, sí. bueno, me Sí, avisa. profesor. Entonces, fíjense que acá nosotros tenemos ingresar dos números, los guardo en dos casilleros distintos, hago la suma de estos números, los guardo en total, y a lo último muestro el resultado que obtuve de haber sumado esos números. ¿Bien? Ahora, ¿qué puede pasar? Puede decir otro, pero ¿no se puede mostrar directamente la suma sin guardarla en algún lado? Y como poder se podría. ¿Por qué? Lo que yo tengo que guardar son los números que a mí me dieron. ¿Para qué? Para poder hacer la suma. Pero después yo podría plantear algo así. Yo podría decir, mira, no guardo el resultado de la suma porque no lo voy a usar para otra cosa más que para mostrarlo. Entonces yo podría directamente hacer la suma acá. Y esto también está bien. Es otro algoritmo. Fíjense que el otro tenía 3 pasos y este 2. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, fíjense que en algo muy sencillo hay varias formas de hacerlo. En este caso la optimización es mínima. ¿Qué estoy haciendo? Estoy usando un casillero de memoria menos. Pero a lo que voy es que, fíjense que algo tan básico como sumar dos números ya tiene una posible mejora. Imagínense en algoritmos más adelante que vamos a ver, son mucho más grandes, van a tener infinidad de soluciones posibles. ¿Eh? Pero como para que tengan un ejemplo. Entonces, si quieren anótense ahí y traten de resolver un algoritmo que ahora les doy el enunciado, a ver si les sale y en todo caso lo corregimos. ¿Eh? Entonces, a ver si tengo un problema con esto. Bueno, fíjense ahí. Vamos a hacer. Se ingresan 5 números y se desea presentar el promedio de los mismos. ¿Bien? Todavía sigue llegando gente acá. Bueno, traten de hacer un algoritmo que resuelva esa situación. ¿Bien? Se ingresan 5 números y tenemos que ver cuál es el promedio de estos números. ¿Mm? Acuérdense, vamos a tratar de trabajar con esta estructura. Vamos a hacer de cuenta que otras estructuras ustedes no vieron, como para asegurarnos que esta al menos la entienden. ¿Mm? No vamos a hacer, como les dije hoy, validaciones si lo que me ingresaron es número y no es letra, porque si no es número no lo puedo sumar. O sea, eso lo vamos a omitir porque no buscamos ese tipo de programación en este momento. Estamos tratando de ver solamente la lógica.
¿Qué tenía que hacer el programa de la actividad? Ingresar 5 números, 5 valores, y mostrar el promedio de los mismos. Promedio que era. El promedio es el valor o la media. No sé cómo lo vieron, estadística tuvieron. El promedio, no. Sería el la promedio media. sería la suma de todos los números dividido en los 5. Claro. Ujú, esa Ajá, es o sea que Ah, el sería el promedio porcentaje. general de todos los números, ¿no? Sí, sí. Perfecto. La variable no hay problema con qué letra representarla, ¿no? No, no hay problema. Acuérdense siempre trabajar con números, con variables que tengan un nombre representativo, o sea, que me oriente para darme una idea de qué es lo que tiene adentro. ¿Eh? Y yo usé la N para el número y la R para el resultado. Bueno, ¿listo? ¿Se puede corregir ya? Sí. Profe, Sí, listo. profe. Bueno, Sí. entonces, fíjense, nosotros acá tenemos que calcular, o sea, el promedio de 5 números, ¿bien? Para sacar el promedio de 5 números, si yo me fijo, vamos a suponer que a mí me dan el 10. Vamos a aumentar esto. A ver. Vamos a suponer que me dan el 10, el 20, el 5, el 17 y el 3. ¿Bien? ¿Cómo hago yo para sacar el promedio de estos números? Y el promedio de estos números, ¿qué tendría que hacer? Sumarlos, ¿bien?
y una vez que yo los sumé, los divido por la cantidad que hay. Dijimos que iban a ser 5. Entonces yo tendría que sumar estos números. Yo acá puedo usar la suma. Esta sería la suma. O si ustedes quieren ponerle el total. Y una vez que yo calculé el total, el promedio, ¿cómo lo obtengo? Y agarro eso, que es el total, y lo divido por 5. Entonces yo acá tendría que tomar lo que haya ahí y dividirlo por 5. Ahí tengo el promedio. El promedio es este. ¿Se entiende? Entonces, primero debería poder cargar todos los números y recordarlos. No me serviría de nada cargar uno y olvidármelo. Entonces, estos 5 números deberían estar cargados en memoria. Una vez que me los dan, debería sumarlos. Y una vez que yo los sumé, debería dividirlos por 5 para después poder mostrar el promedio. ¿Bien? Entonces, si yo vengo acá, vamos a suponer que yo los casilleros de memoria los denomine N1, N2, N3, N4, N5. Tengo 5 casilleros de memoria. Si yo me voy a Excel, sería como tener, vamos a suponer, acá el N1, el N2, N3, por acá podría tener el N4, por acá el N5, no necesariamente tienen que ser consecutivos. Y yo, según los valores que cargué, 10, 20, 5, 7, 3, yo podría tener acá el 10, el 20, el 5, el 17 y el 3. ¿Bien? Una vez que yo tengo esto así, los debería sumar. Para sumarlos, ¿qué haría? Y bueno, en un casillero que se llama total, que se me ocurrió a mí ponerle total, podría ponerle otra cosa. Agarrar lo que esté en N1, sumarle lo que hay en N2, sumarle lo que hay en N3, lo que hay en N4, lo que hay en N5. ¿Bien? Y una vez que yo tengo esto, yo podría recién ahí calcular el promedio. Entonces yo en promedio tomaría lo que hay en total y a eso lo dividiría por 5. ¿Para qué obtengo el promedio y lo guardo acá? Para después poder mostrarlo. Entonces, este sería un algoritmo que me permite ingresar 5 números y mostrar el promedio. ¿Bien? Variantes va a haber un montón, ahora vamos a hacer algunas. Pero si básicamente la idea la tienen, es esto lo que deberían haber hecho. Una alternativa a esto, por ahí si alguien lo tiene muy distinto, podría ser, bueno, ¿para qué guardo el total? ¿Por qué no directamente sumo acá? Bueno, esa sería una alternativa. ¿Qué debería ser? Y como alternativa yo acá podría poner promedio, hago la suma de esos números y lo divido por 5. Entonces esto también sería válido. O podría decir, bueno, mira, ¿para qué voy a guardar el promedio? Yo podría directamente agarrar este cálculo
Podría ser algo así. Esto también estaría bien. ¿Bien? ¿Se va entendiendo la idea? Ajá. Cuando, Perfecto. cuando ponemos mostrar, ¿va entre paréntesis? Sí, profe. Sí, generalmente siempre siempre el ingresar y el mostrar, lo vamos a ubicar con paréntesis para marcar todo lo que abarca. ¿Eh? Profe, Yo intenté ponerlo Sí. entre paréntesis y me dio error. Tuve que Pero sacarlo. Structurizer, si no lo querés ejecutar, no te debería arrojar error. profe, quiere que, o sea, tenemos que compartir pantalla para mostrar lo que hicimos. No. Directamente yo le estoy mostrando variables, distintas formas o variantes para poder resolver. Si uno tiene duda y dice, mira, yo esto no sé, por ahí puede sacarle una foto y ponerla en el chat, así lo veo. ¿Eh? Porque si no van a estar todos compartiendo pantalla y se nos va a volver loco con la... Yo le ¿cómo hago es? una consulta muy breve, si puede ser. Perdón si Sí, corté sí. a alguien que estaba hablando. Yo el ejercicio lo realicé como está mostrando ahora en pantalla, muy similar. Pero Bueno, quería saber en la sección de mostrar, si yo que le quiero poner un nombre, una variable, por ejemplo, la P de promedio, sí. era la P mayúscula con el signo mayor, bueno, una barrita que simule una flecha, y después el resto con los paréntesis, para que no me dé error si yo lo quisiera No, sería algo correr, así. digamos, ese algoritmo. Mira, sería como el paso que yo hice anteriormente, como este. Claro, sería así entonces. Pero Sí, si yo quisiera poner output P por el nombre de la variable, eso estaría mal con después, digamos, no, los vos acá cálculos. podrías hacer algo así. En vez de promedio le pones P y acá le pones P. Ah, ¿Lo bueno, ves? bueno. Eso también se Sí, puede. sí. El nombre lo elegís vos. Yo lo único que les digo es que traten de usar nombres representativos. Por ejemplo, este promedio, bueno, le pusieron de nombre P. Pero si le ponen BB, ¿y por qué BB así? A mí, yo viéndolo, no me doy idea por qué le podrían haber puesto eso. Entonces, cuando el algoritmo es muy grande y ustedes usan variables que tienen estos nombres que no hacen referencia a lo que contiene, ya a mí se me complica la corrección, porque tengo que andar averiguando a ver qué es lo que quisieron poner. ¿Se entiende? Pero con una P se entiende que es promedio. Además, el ejercicio es muy cortito. Lo que, Bárbaro, está, gracias. no, lo que sí estaría mal es, por ejemplo, que ustedes hagan algo así. Acá ponemos, eso estaría mal. ¿Por qué? Porque acá me están diciendo que cargue 5 números y me muestran el promedio. Sí, la idea es mostrar el promedio, pero yo acá, ¿qué tengo adentro de promedio? Promedio no hace magia, es un lugarcito de memoria. Si yo previamente no lo cargué con algo, no voy a estar mostrando nada. ¿Se entiende el problema? Porque a veces hacen Ahí dejé eso. en el chat como lo hice yo. A ver. Vamos a ponerlo acá. Ahí están los 5 valores. Bueno, sí, ya lo hiciste más desde el estilo de programación. Pusiste todo en cero, le mostraste un mensajito. Está bien. Después, este, por ejemplo, esto de inicialización en este ejercicio en particular no sería necesario. ¿Por qué? Porque los primeros valores que obtenemos directamente pisarían estos ceros. ¿Se entiende? Entonces no sería necesario, me evitaría todo este proceso de poner ceros en cada casillero. Va a haber algoritmos en que sí es necesario poner en cero los casilleros de memoria. ¿Para qué? Para que no me arrastren valores
previos, valores viejos. Ya, Pero no está mal, estaría bien este ejercicio. Después, por ejemplo, acá vos le pusiste a la suma, le pusiste los. Por ahí yo lo leo, tendría que ver a qué hace referencia los. Porque me gustó el nombre porque si ves la cuenta abajo dicen los 5. los 5. Sí. Bueno, pero después cuando vayas a programar o vayas a corregir cosas de otros programadores, o sea, no te gustaría encontrar un chiste así, porque va a estar renegando un montón. Ah, Profe, le una quise- pregunta. Sí, Yo el año pasado usé PCInt sí. y no sé, no hice el cursillo ahora porque lo aprobé el año pasado y no era necesario. Sí. No sé usar este programa. Bueno, puede usar PCInt. Ah, PCInt eso le quería preguntar, si no había problema. los dibujitos muy parecidos a estos, o sea, de hecho estos dibujitos están. Sí, Pero por diagrama ahí, de Nazi, aparece. sí, sí, son los diagramas de Nassim. Pero, ¿cómo es? Por ahí nosotros damos este porque es el más sencillo para graficar. Yo arrastro, pongo y pego. Por ahí en Structurizer hay que cambiar el diagrama para poder ver los dibujitos de esta forma. Si no, te hace el diagrama de flujo que tiene rombos y cosas por el estilo. Pero sí, bueno, Claro, usar que vos te sientas más cómodo. igual se puede mostrar el diagrama así también. Claro, por eso, porque lo tenés que configurar para que te lo cambie. Sí, sí, En cambio, en Structurizer, directamente tenés las herramientas acá arriba y las vas arrastrando y copiando y pegando, no tiene mucha ciencia. Pero sí, usar a cualquiera, mientras vos lo entiendas. dale, perfecto. Eh, bueno, le estaba explicando qué cosas estarían mal. Bueno, en este caso, entendieron por qué esto está mal. Más allá de que yo acá ponga mostrar promedio, nunca calculé qué era el promedio. ¿Bien? Nunca le dije a ese casillero de memoria que se llama promedio qué es lo que contiene adentro y cómo se obtiene. Entonces, este algoritmo estaría mal. Lo mismo estaría mal si yo haría algo así. Yo digo, en P guardo N1, N2, divido 5 y muestro P. Sí, ahí está mostrando el promedio de los 5 casilleros de memoria, pero los valores de ahí adentro, ¿de dónde vienen? No vienen de ningún lado. Entonces, nunca fueron cargados y por lo tanto esto no va a andar. ¿Se entienden qué cosas estarían mal? Sí, sí, profe. Bien. También estaría mal hacer algo así. ¿Por qué? Porque estoy mostrando antes de haber calculado. Por lo tanto, al momento de mostrar, P no contiene nada adentro. Más allá de que yo acá arriba podría haber hecho algo así. N1. Si yo hago algo así, sigue estando mal. ¿Por qué? Yo ingresé los 5 valores, muestro el valor de P, que a ese momento P no tiene nada dentro, y después recién ahí calculo el valor de P. Entonces mostré algo que hasta ese momento no tenía nada. En pantalla me va a aparecer algo vacío, no va a aparecer el resultado que yo busco. Entonces, este algoritmo tiene todos los pasos de un buen algoritmo, pero están mezclados. Por lo tanto, esto es un algoritmo que no funciona y esto está mal. O sea, más allá de que haga todo lo mismo que el otro, lo hace en distintas secuencias y por lo tanto no funciona. Es lo mismo que si yo quiero hacer una torta, no sé, nunca hice una torta, pero yo sigo la receta, pero digo, qué sé yo mando todo y mando primero, vamos a poner molde al horno y después me pongo a batir. Entonces, estoy siguiendo los pasos de la receta, pero no los sigo en el orden que importan. Entonces, esto es lo mismo. Yo acá tengo los pasos para resolver el problema, pero no están en el orden que corresponde. Y por lo tanto,
esta receta o algoritmo está mal. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Bien, por ahí ustedes van a tener en el examen un ejercicio, pero mi compañero hizo lo mismo que yo, sí, pero lo hizo bien. Y ustedes van a decir, sí, pero yo hice lo mismo. Ah, pero no tiene la resolución que corresponde, más allá de que haga las mismas cosas. El orden sí importa. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Sí, sí. no sé si tienen alguna duda con respecto a esta estructura, porque ahora les voy a dar otra. Y antes de pasar a otra, quisiera saber que esto esté entendido. No, se profe, entiende bien. todo- Se entendió todo perfecto, profe. Bueno, entonces, si nosotros seguimos trabajando de esta manera, yo voy a poder resolver algoritmos, pero son algoritmos muy básicos, ¿bien? Son algoritmos que solamente puedo ingresar valores, solamente los puedo mostrar y solamente los puedo calcular. Pero la mayoría de los algoritmos no funcionan así o no son muy útiles. Yo generalmente tengo que hacer toma de decisiones, ¿bien? Yo tengo que decidir a veces si en función del valor que me dan hago una cosa o hago la otra. ¿Bien? Entonces, para ese tipo de situaciones o de algoritmos, el uso exclusivo de los rectángulos no me sirven. Entonces, ¿qué estructura me sirve a mí para tomar una decisión y en base a eso ir por un lado o ir por el otro? Se llama condicional. El condicional es como si fuera un sobrecito que figura por acá arriba, este. Entonces, yo acá puedo decir, vamos a suponer, si n1 es más grande que 1000. Ok. Entonces acá pasan dos cosas. Si lo que yo contengo en n1 es más grande que 1000, se va a hacer esto que figure acá. En caso contrario, se va a hacer esto otro. ¿Y en qué situaciones se va a hacer esto otro? Y cuando n1 sea menor a 1000 o también cuando n1 sea igual a 1000. ¿Se entiende? Entonces, esta estructura que parece un sobre medio chingado, pero en fin, un sobre, yo lo que me permite hacer a mí es tratar de dividir el algoritmo para que se sigan ciertos pasos en una situación y ciertos pasos en otra situación. No se hace siempre lo mismo. Depende, en este caso, del valor de n1. ¿Se entendió cómo se trabaja con esta? Perfecto. Ahora vamos a Sí, hacer algún perfecto. Sí, profe. ejercicio. Entonces, ya ahora tienen dos estructuras para poder resolver algoritmos. Bien, bien. Ahora, estas dos estructuras no siempre se usan en este orden. Hay veces que voy a tener, vamos a suponer, un mostrar acá abajo, otras veces voy a tener mostrar arriba, a veces voy a tener un cálculo acá adentro y otras veces acá adentro. Otras veces voy a tener este falso vacío, pero esto lleno de cosas. O sea, no hay una receta, no hay una forma que yo les diga, mira, cada vez que vean el sobre es así. Porque todo depende del algoritmo y de la forma de pensar de ustedes. ¿Bien? Los algoritmos son muy personales. No todos pensamos iguales. Imagínense en estas situaciones, no creo que haya dos o tres que piensen iguales. ¿Bien? Yo acá tiré hace un ratito un ejercicio de 3 pasos y saltaron 5 diciendo que lo habían hecho distinto. ¿Bien? Entonces imagínense a medida que vayan creciendo los algoritmos. ¿Bien? Entonces, el problema radica al elaborar un algoritmo no en que ustedes no sepan cómo se hace, sino en que no sepan cómo explicarlo. Yo tengo que llegar a tal nivel de desglose que a veces explicarlo se vuelve complejo, ¿bien? Porque tengo que ir paso por paso. Usted imagínese el algoritmo que tiene un robot para agarrar algo.
te dicen, pero una boludez, un robot con un brazo que agarra una taza. Pero adentro del robot tiene que haber todo un algoritmo que le dice, mira, la taza está ahí, entonces el brazo se tiene que desplazar tantos centímetros para poder alcanzar la taza. Bárbaro, llegó a la mano del robot a la taza. Y después le va a tener que decir el algoritmo, porque va a tener que tener en cuenta esa situación, si la taza está llena o vacía, para saber qué fuerza aplicar y de qué está hecha la taza, porque si aplica mucha fuerza la parte. ¿Eh? Y si está caliente, se puede llegar a derretir. Entonces, la mano o lo que tenga de silicona el robot. Entonces, hay un montón de variantes que uno las simplifica diciéndole, bueno, tiene que agarrar la taza, pero en realidad hay todo un algoritmo atrás. Y ese algoritmo está explicado paso por paso qué es lo que te tiene que tener en cuenta. Entonces, imagínense en esa situación qué tipo de algoritmo tiene que tener adentro. Nosotros vamos a estar trabajando con otros tipos de algoritmos, pero la idea es la misma, es explicar paso por paso y tener en cuenta todas las posibles situaciones. ¿Eh? Entonces, vamos a ver cómo un ejercicio de cómo se utilizaría esta estructura que me permite tomar decisiones, así pueden hacer uno ustedes después. Entonces, vamos a suponer que se ingresan dos números y yo tengo que mostrar el valor más grande. ¿Bien? Entonces, se ingresan dos números y mostrar el valor más grande. Por lo tanto, si yo vengo acá, me armo mi memoria imaginaria y yo sé que me van a ingresar dos números. Por lo tanto, agarro un casillero que se llame N1 y tomo otro casillero que se llame N2. ¿Bien? Yo sé que ahí adentro va a haber en este casillero un valor y en este otro. Tengo que ver cuál de los dos es más grande y mostrarlo. Entonces, vamos a suponer que yo tengo el valor 10 acá y después me ingresaron el número, vamos a ponerle 9. ¿Cuál es más grande? Y usted me va a decir, bueno, el 10. ¿Bien? ¿Cómo hicieron para saber o decirme que el 10 es más grande? Lo primero que se le va a ocurrir, y bueno, yo comparé este con este. ¿Compararon el 10 con el 9 o lo que había en este casillero con lo que había en este otro casillero? Compararon lo que había en un casillero con otro. ¿Bien? No los valores en particular. ¿Por qué? Porque si yo haría la comparación entre los valores en particular, siempre estaría comparando el 10 con el 9. La idea no es que me sirva solamente para comparar el 10 con el 9, sino hacer algo genérico. Por lo tanto, lo que voy a comparar van a ser el N1 con el N2. Lo que haya adentro será cuestión del usuario. Pero yo voy a hacer algo genérico. Entonces, primero que todo, ¿qué tiene que pasar? Me van a ingresar dos valores. Después, ¿qué va a pasar? Los voy a comparar. Bien. Si N1 tiene algo más grande que N2, ¿qué debería hacer en ese caso? Mostrar lo que hay en N1. ¿Estamos todos de acuerdo? Por ejemplo, si yo comparo N1 con N2 y me da verdadero, ¿qué debería mostrar? ¿Lo que hay en N1 o lo que hay en N2? Lo que hay en N1. ¿Bien? Entonces yo acá, ¿qué debería escribir? Yo debería poner mostrar lo que haya en N1. ¿Bien? Ahora, si N1 no contiene algo más grande que N2, vamos a suponer que acá yo tengo un 5 y acá tengo un 8.
y me va a decir, N1 contiene algo más grande que N2, no. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Mostrar lo que hay en dónde. En N2. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe, perfecto. Bien. Yo ahí analicé dos posibles situaciones. Que N1 tenga algo más grande que N2, que N2 tenga algo más grande que N1. Pero si llegan a ser iguales, ¿qué estaría pasando? ¿Estaría funcionando o no el algoritmo? ¿Me estaría dando el Creo que valor no. más grande? No, no. No, no. Y a ver, ¿por qué no? Si yo tengo el Tendría que mismo decir número, igual. Claro. y habría que ver. Si yo te Igual no. digo, En mira, este caso caería en falso nomás. Utilizaría como que el caso hipotético que sea falso en vez de igual. claro, Claro. ¿y estaría funcionando el algoritmo o no? Si yo te digo, mira, te doy un 5 y un 5, decime el número más grande, ¿cuál es? Y el único que tengo es el 5, así que el 5 es el más grande. Pero ¿Se O sea, en entiende? teoría más grande que funciona, cinco, pero no. entonces No, no funciona. Porque no andaría. Te dirían que no. No, ¿Bien? te ¿Y qué tendría es que el- decir que son iguales. pero te va a estar. Claro, Bien, claro. el algoritmo no me aclara a mí, o sea, el enunciado, si yo tengo que informar si son iguales o no. Me pide solamente mostrar el valor más grande. Tendrías que sacar otra rama del falso. Otro if, claro. Bien, si yo quiero ser muy específico y decir que son iguales, ¿bien? Debería generar otro condicional ahí. ¿En qué situación? Y en la que el N1 no sea más grande que N2. Entonces yo debería hacer algo así. Vamos a suponer. Bueno, esto acuérdenselo. Porque ahora quiero ver qué va a pasar acá. Vamos a poner que sea así. Entonces acá vamos a ponerle N2. Y acá vamos a hacer así. Entonces, yo ahí tengo N1 es más grande que N2. Si pasa eso, me dice que muestre lo que hay en N1. Fue la primera situación que controlamos que estaba bien. Ahora, si N1 no es más grande que N2, N1 es más chiquito que N2, si eso es verdad, ¿qué quiere decir? Que el más grande, ¿dónde está? En N2. ¿Bien? Y ahora, si N1 no es más grande que N2 y N1 no es más chiquito que N2, ¿qué quiere decir? Que son iguales. ¿Y acá cuál mostraría? ¿O qué haría ahí? Podría poner un texto que diga que son iguales. Bien, yo podría mostrar un mensajito iguales. Bien. O podría decir, ¿por qué? Porque a veces puede suceder que una maquinaria deba tomar una decisión en base al valor más grande. ¿Bien? Entonces, vamos a suponer, si una máquina recibe dos parámetros de sensores distintos y un parámetro es más grande que el otro, debería mostrar el valor del primer parámetro. ¿Bien? Ahora, si el valor más grande es el segundo parámetro, debería mostrar el segundo parámetro. Y si son iguales, la máquina no le puedo mandar un mensajito son iguales. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál mostrarían? El mismo número. El mismo número. ¿Y el número ese en cuál está? Y mostraría los dos valores, ¿o no? N1 y N2. Y pero si muestro los Y no dos hace falta valores, si el mismo valor. claro, si yo le muestro O los sea, dos valores va a tomar es dos indiferente. valores. Cualquiera de los dos sería. Pero Claro, cualquiera de los dos. Claro, claro. Claro. Bien. ¿Eh? el programa
igual se puede resumir o no. Claro. Fíjense, por Porque ejemplo, yo en puedo este caso. poner que si es falso muestre N2. Claro, que es la primera versión que les di. Claro. Fíjense en este caso. Yo digo, N1 es más grande que N2. Si eso es verdad, muestro N1. Y si no es verdad, veo si N1 es más chiquito que N2. Si eso pasa, muestro N2. Y si eso no pasa, también muestro N2. Entonces, ¿para qué pregunto? Pero estaría en el mismo problema porque no te marcaría que son iguales. No, pero el sensor, o en este caso la máquina, necesita que yo le dé un valor. No puedo tirarle un mensajito. Ah, claro. ¿Se entiende el problema? Entonces, Sí, sí, todo sí. depende del sí. contexto. Yo acá entonces, ¿qué haría? Si estoy trabajando con una máquina que sí o sí necesita un valor, y siempre ese valor tiene que ser el más grande, debería o podría optar por esta solución. Entonces, si el N1 es más grande, muestro N1. Si N1 no es el más grande, seguramente es N2. Y en caso que sean iguales, bueno, da indistinto cuál muestra. En este caso va a mostrar N2. ¿Se entiende? Todo depende del contexto. Por eso siempre hay que leer bien el enunciado. ¿Eh? Eso presten la atención. Por ahí es mejor invertir un tiempito más en entender el enunciado antes que largarse como un loco a resolver. ¿Mm? Pero son variantes. Les estoy mostrando variantes como para que tengan una idea. ¿Se entiende? ¿Alguna Sí, pregunta? profe. Sí, 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 profe. en el No. Sí, chat sí. no vi. Pero a ver. Nada, de momento. ¿Qué dice acá? Si lo hacemos. Sí, es indistinto porque nosotros no ejecutamos nada del structurizer. Así que no importa en qué idioma lo planteen. Eh, bueno. Bueno, estamos hasta ahí. Volvemos a llegar hasta acá. Después el viernes seguimos y reforzamos profe. esta parte. Bueno, si tienen alguna duda, me preguntan. Yo después la clase se la doy al archivito de la grabación a Ana, si ella lo sube, no sé dónde lo estaba subiendo. Dale, profe. Mm. Apoyo. Bueno, nos vemos el viernes entonces. Listo, Nos vemos, profe. Chao, profe. Chao, suerte. Luego. Nos vemos, hasta luego. Chao. Chao, hasta luego. Hasta Nos luego. vemos. Chao, hasta luego.